Muy bien, buenas tardes a todos. Después de este parón veraniego, reanudamos los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa, en trombosis, y la presentación de hoy se titula ¿Qué debo saber sobre la trombosis, sobre la enfermedad tromboembólica venosa? La va a dar la doctora Carmen Fernández Capitán, que es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y a diferencia de los encuentros anteriores, este va dirigido más que a médicos, más que a expertos en trombosis, va dirigido a pacientes, a la población general, y Carmen, que habla muy bien, va a intentar explicar qué deberíamos saber todos sobre la trombosis. Su presentación está preparada para que dure 30 minutos y después nos quedan 30 minutos más para preguntas y respuestas. En estas semanas previas hemos recibido un montón de preguntas de muchos de vosotros, de muchos de ustedes. Intentaremos dar respuesta a todas ellas. Además, si durante la presentación alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede enviárnosla por el chat del Zoom. Si no da tiempo en el formato de una hora para contestar a todas las preguntas, Carmen contestará personalizadamente todas las que no dé tiempo a responder y los enviará por correo electrónico a quien la haya formulado, y además, igual que la presentación, quedarán grabadas y colgadas en redes sociales. Carmen, por favor, cuando quieras. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, y quiero deciros a todos que para mí es una satisfacción poder estar con vosotros y cumplir una ilusión, que es intentar llevar el conocimiento sobre esta enfermedad que tanto nos interesa, que tanto nos importa a todos vosotros. Fijaros, cuando recibimos una noticia, cualquiera de nosotros, una mala noticia, una noticia de que se nos ha inundado la casa, una noticia de que ha habido un accidente de tráfico, cualquier noticia, inmediatamente nos surgen un montón de dudas, un montón de preguntas, pero cuando la noticia que recibimos es que tenemos una enfermedad, estas dudas se multiplican, y si pudiéramos ver nuestro cerebro, lo que veríamos es esto, todo lleno de interrogaciones. Porque, ¿qué debe saber el paciente? ¿Qué debo saber sobre la enfermedad tromboembólica venosa? Bueno, pues a mí se me ocurre que debería saber qué es la enfermedad tromboembólica venosa, por qué se produce, cómo se produce, si existen factores que puedan aumentar el riesgo de padecerla, qué síntomas provoca, cómo se diagnostica, cómo se trata, qué consecuencias puede tener, cómo evitarla, si la sospecho, qué hago, y muchísimas otras preguntas que seguro el paciente, cuando está al otro lado de la mesa, piensa. Porque realmente, ¿qué es lo que debo saber yo que soy el paciente, sobre la enfermedad tromboembólica venosa? Fijaros, antes de empezar a deciros lo que es, yo creo que hay algunas de las personas que os habéis conectado, algunas de las que nos han mandado preguntas y a lo mejor no se conectan, o algunas de las que tenemos cuando vemos en la consulta y hablamos con ellas, que nos dicen, pero bueno, ¿por qué se empeña esta doctora en que yo tengo que conocer la enfermedad tromboembólica venosa? ¿Por qué hoy, una tarde de lluvia que podía pasear, por qué tengo que conocer la enfermedad tromboembólica venosa? Se me ocurren muchísimos motivos, muchísimas causas por las que debes de conocerlo, pero voy a marcar tres que me parecen muy importantes. Primero, porque es una enfermedad frecuente. Aunque desconocida, es frecuente. Y de hecho, 2 de cada 1000 personas al año la van a padecer. Es igual de frecuente en el hombre y en la mujer. Y cuando veamos las formas que puede tener, es más frecuente la trombosis venosa que la trombosis en el pulmón. Diréis, 2 cada 1000 personas al año. Bueno, eso es muy poco, eso es muy poco. ¿Cuántas personas somos en España? 47 millones. ¿Cuántas personas somos en el mundo? Miles de personas sufren la enfermedad tromboembólica a lo largo del año. Fíjate, en este cuadro, que reflejaba datos del Ministerio de Salud de hace años, nos decía que por cada embolismo de pulmón se producen 3 ictus, se producen 3 infartos de miocardio. Diréis, bueno, pues no es tan frecuente. Sí, sí, es muy frecuente, pero es que además, daros cuenta, es una enfermedad muy grave. Y es grave porque después del infarto del corazón, después del infarto cerebral, el infarto pulmonar, la embolia pulmonar, es la tercera causa de muerte cardiovascular.
una enfermedad frecuente, una enfermedad grave, pero que sin embargo es una enfermedad que en muchas ocasiones podemos prevenir. Y por eso vosotros, nosotros, todos tenemos que conocer la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué es la enfermedad tromboembólica venosa? Pues fijaros, es una enfermedad que se produce porque se forma un coágulo, al que llamamos trombo, en una vena del cuerpo. Generalmente, las venas que con mayor frecuencia se trombosan son las venas profundas de las piernas, las venas que están en el muslo, las venas que están en la rodilla y en la pierna. Y es lo que llamamos una trombosis venosa profunda. Con frecuencia, el trombo se queda ahí y no va más. Pero hay muchas veces que ese trombo migra por la vena, va por la cava y llega hasta el corazón derecho y después hasta el pulmón, produciendo lo que se llama un tromboembolismo pulmonar, que es una manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa. Trombosis venosa profunda, sobre todo de las piernas, y tromboembolismo pulmonar son las manifestaciones, las formas más frecuentes en que vemos esta enfermedad, pero tenéis que tener presente que cualquier vena del cuerpo puede trombosarse. Las venas superficiales de las piernas, las venas que tenemos dentro del abdomen, las venas de los vasos, de los ojos, del cerebro, cualquier vena del cuerpo puede trombosarse. Pero ¿y por qué se produce la trombosis? ¿Cómo se produce? Fijaros, el organismo es muy sabio y en el organismo existe un equilibrio en el cual la sangre prácticamente está siempre sufriendo un fenómeno en que se coagula y luego se descoagula. ¿Para qué? Pues para evitar que sangremos o nos trombosemos sin control y podamos morir. Normalmente, cuando se produce una lesión venosa en un vaso, inmediatamente los glóbulos rojos, las plaquetas, todos acuden allí donde está esa pequeña herida para formar un tapón, para evitar que sangremos. Pero si esto se produce en venas que están muy dilatadas, por ejemplo, como las venas de las personas que tienen varices en las piernas, o se produce cuando estamos mucho tiempo en reposo, es decir, cuando hay una circulación lenta, se produce un aumento de esa coagulación normal, se produce una hipercoagulabilidad y la suma de estos tres factores, la lesión venosa, el ennetecimiento de la circulación de la sangre y el aumento de la coagulabilidad, van a romper ese equilibrio natural que tenemos y van a provocar la formación de un coágulo. ¿Existen factores que aumenten el riesgo de que se formen coágulos? Pues sí. Lo primero que tenemos que pensar, igual que cualquier vena puede trombosarse, también pensar una cosa, que todos vosotros, yo, todos los que vemos por la calle, cualquier persona puede tener una trombosis venosa. Por eso cualquiera podemos ser mañana el paciente. ¿Pero existen factores? Pues sí. Hay algunos factores que tenemos identificados. Hay algunos que llamamos factores de riesgo adquiridos, porque no nacemos con ellos, sino que nos hemos hecho con ellos a lo largo del tiempo. Algunos son inevitables, por ejemplo, el envejecimiento. Otros sí lo son, la obesidad, las varices, la enfermedad cardiovascular, el tener un embarazo, algunos hábitos como fumar o tratamientos como los anticonceptivos o viajes en avión, todos estos son factores de riesgo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener en algún momento. Pero los más importantes, los que no quiero dejar de nombrar, son el cáncer. El cáncer es un factor de riesgo importante para tener trombosis, la cirugía, pequeñas, mayores, todas las cirugías tienen un factor de riesgo de producir trombosis y uno al que muchas veces damos muy poca importancia y que sin embargo para nosotros es uno de los fundamentales, que es la inmovilización, el estar mucho tiempo tumbados, el estar muchos días sin poder movernos. Ese es un factor de riesgo muy importante. Aparte de estos factores de riesgo adquiridos, existen también unos factores de riesgo que llamamos congénitos, porque son factores que heredamos de nuestros padres y que tenemos desde el momento en que empezamos a formarnos y tenemos desde el momento del nacimiento. Contra estos factores no podemos luchar. ¿Y es importante el que haya factores de riesgo adquiridos o congénitos? Bueno, pues es importante porque fijaros, cuando tenemos una persona con una trombosis venosa y identificamos alguno de estos factores de riesgo, decimos que tenemos una enfermedad tromboembólica o una trombosis provocada. Sin embargo, cuando por más que buscamos lo que encontramos es un vacío, no existe ningún factor que haya provocado la trombosis, hablamos de una enfermedad tromboembólica no provocada. Le ponemos un nombre mucho más difícil para hacernos los importantes, la llamamos idiopática,
Igual lo veis alguna vez en vuestro informe. Y esto es importante porque el ser provocada o no provocada va a influir después en algunos aspectos del tratamiento. ¿Qué síntomas provoca la trombosis? Pues como es lógico, los síntomas, los signos, lo que nos va a provocar la trombosis depende de su localización. Por ejemplo, si tenemos una trombosis venosa profunda en una pierna, podemos encontrar que de repente tenemos un dolor brusco, muchas veces en la pantorrilla, como si nos hubieran dado una pedrada. Un dolor que aumenta al palpar, al estirar la pantorrilla, al caminar. Podemos notar que la pierna se nos hincha, que se nos pone roja e incluso caliente. Podemos notar sensación de pesadez o incluso un cordón venoso duro. Estos son síntomas de que tenemos una trombosis venosa profunda. Por el contrario, cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar, los síntomas van a ser diferentes. Vamos a tener un dolor torácico, podemos tener una dificultad para respirar, una sensación de que no podemos expandir los pulmones, de que el aire que llega no es suficiente. Y eso se llama disnea. Estos dos síntomas, el dolor torácico y la dificultad para respirar, son los dos síntomas más importantes que provoca el tromboembolismo pulmonar. También podemos tener otros, palpitaciones, el corazón va muy rápido y a veces arrítmico, podemos tener tos, podemos toser y expulsar sangre al toser, podemos marearnos o incluso perder la conciencia. Todos estos síntomas dependen de dónde esté la trombosis, a veces podemos tener los dos combinados y todos ellos deben ser un signo que nos llame la atención, un signo de alarma sobre la sospecha de que tengamos una trombosis. ¿Y cómo se diagnostica la trombosis? Bueno, pues el diagnóstico, que puede parecer fácil, pues no es tan fácil. La verdad es que nosotros nos basamos en una serie de pilares para poder hacerlo. El primero es lo que cuenta el paciente, lo que contáis cuando llegáis a la urgencia, cuando llegáis a la consulta, cuando llegáis al centro de salud. ¿Qué es lo que me pasa? Me duele la pierna, tengo fatiga, me duele el pecho. Eso es lo primero. Normalmente, para poder hacer el diagnóstico, nos basamos también en algunas pruebas analíticas que nos pueden apoyar o al contrario decir que no tenemos una trombosis, pero el diagnóstico fundamental son las pruebas de imagen. En el caso de la ecografía venosa, es la prueba fundamental para la trombosis venosa profunda. La ecografía la conocéis casi todos, porque a veces os han hecho alguna pues porque estabais embarazados o porque teníais un cólico nefrítico o para ver cómo está vuestro hígado. Se puede hacer al pie de la cama, es totalmente inocua, no duele, no hay que pinchar, no hay que poner contrastes. Y fijaros, nos da imágenes que la verdad, esta es muy fácil la que os voy a poner, no son tan fáciles de interpretar, pero sí lo son para el clínico, para el radiólogo, para el que nos hace la ecografía. En estos cortes veis, si veis esta zona, sí, dilatada, esto que se ve con una pared aquí y otra aquí negrito, esto sería un vaso, una vena. La vena normalmente tendría que estar llena por líquido y se vería de este color negro. Pero si os dais cuenta, aquí hay una especie de pelota, una especie de zona que se ve mucho más densa y que además de verse más densa, ha hecho que esta vena, en lugar de tener este calibre, se haya dilatado. Esto es un trombo en una vena de la pierna. En el caso del tromboembolismo pulmonar tenemos que recurrir a otras pruebas, unas pruebas un poco más sofisticadas. Lo que hacemos es un TAC de los vasos del pulmón. Para ello utilizamos un tomógrafo que conocéis muchos de vosotros, algunos lo llamáis la lavadora, y lo único es que para hacer esta prueba sí que necesitamos introducir contraste en la vena. Una vez que introducimos contraste en la vena, pues vemos unas imágenes que vamos a poder interpretar como trombos o al contrario vamos a excluir que los tengan. Si os dais cuenta, cuando se mete un contraste en una vena, deberíamos de ver todas las venas grandes del cuerpo de este color, blanco. Esta blanca, esta blanca, esta blanca y de repente en esta, en donde debería estar todo blanco, vemos de nuevo una zona oscura, un tapón. Este es un trombo en una arteria muy importante del pulmón. Ecografía para la trombosis venosa, angioTAC para el tromboembolismo pulmonar. La hemos diagnosticado, ya sabemos que tenemos una trombosis, entonces ¿cómo la podemos tratar? Bueno, el tratamiento de la trombosis venosa profunda, sea cual sea su localización, es la anticoagulación. La anticoagulación que tiene unos objetivos precisos. Fijaros, lo que queremos hacer es ayudar a disolver al coágulo que se ha formado y evitar que aumente de tamaño. Evitar que se formen nuevos coágulos, evitar que se suelten si no ha llegado al pulmón y llegue al pulmón. Pero además, al hacer todo esto, lo que vamos a hacer es aliviar todos los síntomas que tenemos. Aliviaremos la fatiga, aliviaremos la inflamación.
Para poder anticoagular tenemos diferentes fármacos. Hay algunos que todos conocéis que son las que llamamos heparinas. Las heparinas son unos fármacos muy buenos, son unos fármacos muy eficaces, tienen un problema claro para el paciente, es que hay que pincharlos. Algunos solamente se pueden poner intravenoso en la vena y para eso hay que estar en el hospital, pero hay otros que utilizamos ahora con muchísima frecuencia que se ponen subcutáneos y que el mismo paciente se puede pinchar en la zona del abdomen. Aparte de los anticoagulantes pinchados, tenemos otros que son los anticoagulantes orales. Tenemos el famoso Sintrom, que yo creo que no necesita presentación, que lo conoce todo el mundo, prácticamente el que está anticoagulado y el que no, porque casi todos tenemos un vecino, una abuela, un familiar que lo toma. Es un fármaco ya antiguo, es un fármaco eficaz, es un fármaco seguro, pero que tiene un problema y es que precisa hacer un control periódico para poder ajustar la dosis. La dosis que necesitamos hoy puede no ser la misma que necesitemos dentro de 2 semanas. Y para poder hacer ese control nos tienen que pinchar en el dedo y tienen que hacer una determinación de un factor que llamamos INR. Desde hace muchos años ya, aunque lo llamábamos los nuevos anticoagulantes, desde hace ya más de 12 y 15 años, tenemos los anticoagulantes orales directos. Estos anticoagulantes orales directos son eficaces como el Sintrom, son seguros, incluso más seguros, y tienen la gran ventaja de que no precisan control. ¿Vale? Me pones heparina, me pones anticoagulantes, pero ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ello? Pues depende. Fijaros, sabemos que mínimo hay que tenerlo 3 meses, pero hay muchos pacientes en los que los vamos a tener 6 meses, 1 año, incluso hay algunos a los que os vamos a aconsejar mantenerlo de por vida. Y esto no es un capricho, no lo hacemos porque queremos, no lo decidimos cada uno aisladamente. Manuel pone un tratamiento y Carmen pone otro. No, lo hacemos basado en una serie de factores. Por ejemplo, lo que comentábamos, si la trombosis tiene un factor identificado de riesgo, si ha sido provocada, será más fácil controlarla, la coagulación será más corta. O si no ha sido provocada. También si lo que tenemos es una trombosis en la pierna o un embolismo pulmonar, que es más grave. Independiente de que sea en la pierna o en el pulmón, ¿cómo ha sido de grave? ¿Cómo ha sido de grande la trombosis? ¿Y cómo es el paciente? No es lo mismo la trombosis en una persona de 20 años que en una persona de 80, que muchas veces tienen otras enfermedades. Es decir, hay que tener siempre en cuenta cómo ha sido la enfermedad y en qué paciente se produce. Pero además, fijaros, para que podamos hacer las cosas de una forma arreglada, lo hacemos basándonos en lo que llamamos unas guías de práctica médica, que son unas recomendaciones que han hecho un grupo de expertos basándose en estudios, en ensayos clínicos de muchos años y también en la experiencia que tienen en el tratamiento de miles y miles de casos de trombosis, de tromboembolismo pulmonar. En función de estos factores decidimos qué tratamiento en concreto debe decidir un paciente. Hay veces que no podemos anticoagular al paciente, pues porque el paciente viene con una hemorragia también digestiva o porque el paciente hay que meterle inmediatamente en el quirófano porque tiene una apendicitis. Bueno, pues en estos pacientes cuando no se puede anticoagular o cuando el paciente está muy grave o cuando necesita una cirugía, hay veces que podemos utilizar otro tipo de tratamientos que no son los anticoagulantes. Son tratamientos directamente para disolver el coágulo o a veces tratamientos que lo que hacen es impedir que esos coágulos se suelten. Y lo más importante es que sea uno, sea otro, el tratamiento siempre debe ser pautado y controlado por el médico. Y además de ser pautado y controlado por el médico, el tratamiento anticoagulante es una responsabilidad directa del paciente. El tratamiento anticoagulante hay que tomarlo todos los días, a la dosis prescrita y a la misma hora. ¿Qué consecuencias puede tener una trombosis? Bueno, pues lo primero que hemos dicho, que cuando la trombosis afecta al pulmón es una enfermedad muy grave y es la tercera causa de muerte cardiovascular. Y creedme, los pacientes se mueren. 10–11% de los pacientes se mueren por una embolia pulmonar. Luego, la primera consecuencia que puede tener es que sea lo último que padezca en mi vida. Pero aparte, y con mucha suerte, no tenemos esta complicación y lo que tenemos son otras. Unas complicaciones que pueden ser derivadas de la misma trombosis y otras que pueden ser derivadas del tratamiento que los médicos tenemos que poner para solucionar la trombosis. Dentro de las primeras, fijaros, os he marcado en rojo la recurrencia de la trombosis. ¿Y por qué? Pues porque esta enfermedad
es una enfermedad que una vez que se ha producido, aunque se haya resuelto, aunque logremos dejar limpio el pulmón o la pierna, la persona que la ha padecido tiene más riesgo que el resto de las personas de volver a tener una trombosis. Y de hecho se dice que en los años siguientes, en los 5 años siguientes, hasta el 30% de las personas, es decir, 30 de cada 100 personas, van a volver a tener una trombosis, incluso aunque tengan precauciones y cuidado. Una complicación menos frecuente es esta que os pongo aquí, la hipertensión pulmonar. Esta es una complicación muy poquito frecuente, menos de 3 de cada 100 personas. En esta es cuando ha habido un trombo en el pulmón, a veces no se resuelve o produce una inflamación en los vasitos del pulmón que acaban endureciéndose, impidiendo que la sangre circule, se oxigene y a la larga producen una sobrecarga muy importante del corazón. Y una que he querido dejar para el final es el síndrome postrombótico. ¿Y por qué? Pues lo he dejado para el final por 2 cosas. Primero, porque es frecuente, es frecuente. 1 de cada 2 pacientes, es decir, la mitad de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, aproximadamente al año van a sufrir los síntomas que os cuente. Y otra, porque a veces es una complicación que infravaloramos, porque como no nos mata, creemos que no es importante, pero sin embargo dificulta mucho la vida de las personas, la impide, la hace incómoda, impide su trabajo habitual y por eso es muy importante que pensemos en ella. El síndrome postrombótico es la consecuencia de que la trombosis que tuvimos en la pierna hace que las venas se estropeen, no funcionen bien y sean incapaces de contraerse para mandar la sangre desde las piernas hasta el corazón. Como no se contraen bien, esa sangre se va estancando en las piernas. ¿Y qué produce? Pues que se hinchen, tenemos pesadez, tenemos hinchazón, nos duelen, tenemos calambre, tenemos picor, pero además otras cosas, como esa pierna está hinchada, como la circulación está alterada, poco a poco la piel que está encima de esa zona empieza a alterarse, empieza a cambiar de color. A veces al principio es un poco como rosada, rojiza, se pone violácea, luego incluso se pone marrón y a veces se acompaña de un endurecimiento que parece casi cartón, con atrofia y puede llegar a presentar úlceras, que es lo más complicado. Síndrome postrombótico, una complicación muy frecuente que tenemos que intentar todos de evitar. Aparte de todas las complicaciones de la trombosis, todavía podemos tener más. Podemos tener las complicaciones del tratamiento que necesitamos para vencer las trombosis, es decir, las complicaciones del tratamiento anticoagulante. Y os las podéis imaginar, porque el tratamiento anticoagulante es lo que hace que la sangre coagule menos, que la sangre entre comillas, sea más líquida. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener una hemorragia. Y es frecuente tener hemorragias pequeñas, por ejemplo, si nos cortamos, pues nos sangra más de lo normal el dedo. Hemorragias cuando nos damos con el borde de la puerta, con la cama o a veces casi sin darnos cuenta y tenemos hematomas. Hemorragias por la nariz o hemorragias en las encías frecuentes cuando nos cepillamos los dientes. Podemos tener hemorragias en los ojos, que es una cosa que alarma mucho pero que no es grave. Pero a veces tenemos otras hemorragias que son más importantes. Cuando vamos al baño, cuando vamos a defecar y vemos que manchamos, que echamos sangre, cuando tenemos un sangrado ginecológico, las mujeres, o a veces, hay veces que no vemos la hemorragia, pero que podemos tener un síntoma de que algo está funcionando mal. Cuando un paciente anticoagulado tiene un dolor muy intenso de cabeza, empieza a tener problemas neurológicos, no se puede concentrar, me duele, ojo, hay que pensar que puede tener una hemorragia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ante cualquier hemorragia tenemos que consultar con el médico por 2 cosas. Primero, para que nos valore cómo ha sido esa hemorragia, si es importante o no, si hay que hacer algún tratamiento. Y segundo, para hacernos un control de la anticoagulación y valorar si es consecuencia de que ese tratamiento hay que volver a adaptarlo. Cuando la hemorragia es muy importante, como puede ser la hemorragia que hemos dicho al defecar, la ginecológica, o cuando tenemos dolor de cabeza muy intenso y estamos anticoagulados, ahí tenemos que alarmarnos un poco más y debemos acudir o bien inmediatamente a nuestro médico o al servicio de urgencias para valorar qué es lo que está pasando. Bueno, doctora, y ahora que ya sé que es la enfermedad tromboembólica, me tiene que decir cómo evitarla, porque yo no quiero tenerla. Pues fijaros, efectivamente la prevención de la enfermedad tromboembólica es fundamental. Es fundamental en las personas que ya la han tenido, pero es importantísima en todos los que no la hemos tenido. La prevención en medicina recibe un nombre que a veces vais a ver en vuestros informes, que es profilaxis. La profilaxis, la prevención de la enfermedad tromboembólica es fundamental. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, hay cosas que no podemos evitar.
No podemos evitar ser morenos, ser rubios, ser altos, bajos, guapos, feos. No podemos evitar los factores que hemos heredado. Si tenemos factores genéticos, esos no los podemos evitar. Pero sin embargo, fijaros, los factores que más peso que tienen son algunos sobre los que podemos luchar. Por lo tanto, para prevenir la enfermedad tromboembólica, tenemos que luchar contra los factores de riesgo que sí podemos modificar. Hemos dicho que la inmovilización es un factor de riesgo muy importante, la inmovilización prolongada, el sedentarismo. Bueno, en cuanto que acabe esta charla, en cuanto que acabe esta sesión, vámonos a pasear, vámonos a andar, vamos a hacer deporte. Tenemos que beber mucha agua, hidratarnos. A veces estamos trabajando y se nos olvida, no bebemos agua en toda la mañana. Hay que beber agua. Tenemos que hacer una dieta sana, pero no por hacerla, sino porque hay que evitar la obesidad, porque favorece que podamos tener la trombosis y sobre todo favorece que la trombosis de las piernas pueda evolucionar peor. Y por último, pues hay también que hacer otras medidas. Por ejemplo, evitar las prendas que nos comprimen la circulación de las piernas. A veces llevamos unos vaqueros, una ropa súper ajustada, con lo cual estamos muy atractivos, pero que sin embargo es muy mala para la circulación de nuestras piernas. Y por último, habrá situaciones de riesgo, como por ejemplo cuando tengamos cirugía, cuando tengamos una hospitalización, en las que no tendremos solamente que hacer todo esto, movernos en cuanto que podamos beber agua y demás, sino que además nuestro médico nos va a tener que poner una profilaxis que generalmente se suele hacer con esa heparina que decíamos pinchada en el abdomen. Y si sospecho que tengo una enfermedad, que tengo una trombosis, ¿qué hago? Bueno, pues igual que hemos dicho que es muy importante prevenir la enfermedad, es muy importante diagnosticarla cuanto antes. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico de la enfermedad, nos permite hacer antes un tratamiento, adelantarnos a las complicaciones. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son los signos de alarma para poder sospechar la trombosis. ¿Qué signos de alarma tenemos? Pues los que decíamos. Dolor repentino en la pierna o dolor en el brazo, se me hincha el brazo, se me pone rojo, tengo una vena, tengo un cordón. Ojo, tengo una trombosis venosa profunda. Tengo que alarmarme y inmediatamente consultar a mi médico. Pero ¿y si lo que tengo es que me duele el pecho, no puedo respirar, tengo eso que llaman disnea, o toso y echo sangre, o es que he perdido la conciencia? ¿Puedo tener un tromboembolismo pulmonar? Pues sí, puedo tener un tromboembolismo pulmonar. Inmediatamente, esto es una urgencia médica, debemos consultar a un médico, debemos ir al hospital. Hasta aquí hemos hablado un poco de la enfermedad tromboembólica en general, pero yo voy a hacer un pequeño apartado, 2 diapositivas para hablar de los pacientes con cáncer, porque son pacientes con los que cada vez más nos encontramos en las consultas de enfermedad tromboembólica venosa y son pacientes especiales, son pacientes que tienen que conocer mejor que nadie esta enfermedad. Doctora, si tengo cáncer, ¿debo saber algo más? Pues bueno, lo primero que tenemos que saber todos es que la enfermedad tromboembólica es al menos 5 veces más frecuente, algunos dicen que hasta 9 veces, que los pacientes que no tienen cáncer. 5 o 10 veces más frecuente en los pacientes con cáncer que en aquellos que no tienen cáncer. Podemos decir que el cáncer multiplica al menos por 5 la enfermedad tromboembólica, el riesgo de tener trombosis. Pero es que además de aumentar el riesgo, la trombosis venosa en los pacientes que tienen cáncer empeora su pronóstico. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos tener un peor pronóstico? Porque, bueno, pues fijaros, ¿por qué podemos tener más trombosis venosa? Hemos dicho que cualquier persona puede tener una trombosis venosa y el paciente que tiene cáncer puede tener cualquiera de los factores de riesgo que hemos dicho. Puede ser anciano, puede estar embarazada, puede tener varices, podría estar tomando anticonceptivos o acabar de hacer un vuelo en avión. Pero además también puede tener factor de riesgo. O sea, el paciente con cáncer puede tener cualquiera de los factores de riesgo que cualquier otro paciente que no tenga cáncer. Pero es que además tiene otros factores. Algunos factores dependen del tipo de cáncer. Los médicos sabemos a lo largo de la historia, después de muchos estudios, sabemos que hay tumores, que hay cánceres, como puede ser por ejemplo el de páncreas, que produce con más frecuencia trombosis que otros tumores. Pero además también puede influir la localización del tumor. Imaginaros que es un tumor que no está muy asociado con el cáncer, no sé, tengo un tumor ovario, tengo un ganglio, claro, pero si ese tumor crece y comprime la vena, va a favorecer que por debajo de esa compresión se pueda estancar la sangre y producir una trombosis. Y luego sí que se ha visto que cuanto más extendido está el cáncer, en las personas que tienen tumores diseminados o cánceres diseminados, es más frecuente que se pueda producir. Y aparte de esos factores dependientes del tumor, hay factores dependientes del tratamiento, factores que no hay más remedio que asumir,
pero que sin duda aumentan el riesgo de tener trombosis en los pacientes con cáncer. La cirugía a las que los sometemos, los tratamientos de quimioterapia y tratamientos hormonal, los dispositivos que ponemos en el cuerpo con el objetivo de molestarles menos, de pincharles menos, pero son objetivos, son objetos extraños metidos dentro de una vena que pueden irritarla, pueden producir trombosis. Y además también estos pacientes pueden haber tenido otras trombosis y también influye el tiempo desde que se ha diagnosticado el cáncer. Lo diagnosticamos igual, pues son las mismas pruebas. Acordaros, ecografía, mirar que bien vemos el trombo, para la trombosis venosa profunda, y angioTAC, mirar que bien vemos el trombo en la pulmonar, para el tromboembolismo pulmonar. Pero fijaros, hay una cosa muy importante. En los pacientes con cáncer, muchas veces las trombosis son asintomáticas. Es decir, no producen ninguna clínica, el paciente no ha notado nada. O, ojo, ha notado algo, pero son síntomas que puede interpretar en el contexto de su enfermedad. Por ejemplo, como un paciente que tiene un cáncer de pulmón y está tosiendo, sabe si tose por el cáncer de pulmón o tose porque tiene una trombosis venosa. O si tiene un dolor a nivel del abdomen, al nivel de la ingle, ¿es porque tiene una trombosis venosa o es porque tiene un cáncer en el útero? Muchas veces no tienen síntomas o son síntomas muy pequeños o interpretados por la enfermedad. Lo que sí que es cierto es que hay muchos pacientes con cáncer en los que el diagnóstico se hace cuando hacemos un angioTAC o hacemos otra prueba dentro del contexto del estudio de su enfermedad. Esto es importante porque a veces se asustan. Hay pacientes que le dicen, vamos a hacerte un escáner para ver cómo va tu tumor, para ver cómo responde al tratamiento que te hemos puesto. Por la tarde recibe una llamada diciendo, vaya usted a su médico rápidamente o vaya a la urgencia porque tiene una trombosis. Esto es frecuente, esto cada vez lo vemos más. ¿Cómo se trata en el cáncer? El tratamiento es el mismo. El tratamiento es la anticoagulación. Pero fijaros, muchos diréis de los que me estáis escuchando, eso no es verdad, porque a mí no me dan pastillas, a mí no hacen nada más que pincharme y llevo ya 6 meses pinchándome. ¿Y por qué? ¿Por qué preferimos la heparina? ¿Por qué es el fármaco que más se utiliza en el caso del cáncer? Pues fijaros, porque los pacientes que tienen cáncer con frecuencia vomitan o tienen intolerancia digestiva. Los fármacos que le damos con el cáncer pueden interferir con los fármacos orales anticoagulantes y muchas veces hay que hacerles casi sobre la marcha intervenciones o hay que hacerles biopsia o algo que hace falta un anticoagulante que enseguida lo podamos retirar. En cualquier caso, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo voy a tener el tratamiento? Pues fijaros, hasta que el tumor esté curado y el tratamiento que recibes para el tumor haya terminado. Y debo saber algo más porque la verdad es que estoy un poco abrumado. Bueno, pues yo creo, sobre todo esto para los que tienen la enfermedad tromboembólica venosa, para los que ya están diagnosticadas, para los pacientes que tenéis un trombo en la pierna, un trombo en el pulmón, pues sí, tengo una enfermedad tromboembólica, sí, es verdad. Y lo cierto es que esa enfermedad me crea muchos quebraderos de cabeza, me crea mucha angustia, me crea miedo, me crea inseguridad, porque no sé qué va a pasar, no sé qué hacer. Entonces yo quiero deciros, y esto no es un panfleto publicitario, que no estáis solos, porque realmente hay un equipo de médicos en prácticamente todos los hospitales. Hay el equipo de centro de salud, el equipo de unidades específicas, cualquiera, los equipos médicos que están realmente interesados en tratar la enfermedad tromboembólica y en ayudar al paciente y en ayudarle no solamente en la repercusión física que le produce, sino también ayudarle en todos los problemas de ánimo, otros problemas psíquicos que puede conllevar. Y esto es importante porque fijaros, esto lo he sacado de un artículo y habla de cómo debe ser o cómo es la relación entre cómo se comporta un médico y la angustia que crea el paciente. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que a veces nosotros hablamos con palabras que no entendéis. Utilizamos una jerga que nos queda preciosa, que nos hace muy interesantes, pero que el paciente que está enfrente no entiende nada. A veces es que las palabras que decimos suenan muy alarmistas y el paciente inmediatamente deja de escuchar. O al revés, decimos no te preocupes y decimos no te preocupes con la boca, pero con los ojos le estamos diciendo que está muy enfermo. ¿Qué pasa? Que esa falta de información, esa falta de comprender qué enfermedad tengo, pues crea mucho miedo y mucha angustia y hace que sufráis y que la enfermedad evolucione al menos peor desde el punto de vista psíquico. ¿Y cómo lo podemos vencer? Pues solamente lo podemos vencer de una forma, con la información que es hablando, preguntando, escuchando, entendiendo y comprendiendo. Y yo he puesto que no es información realmente, si es con la comunicación.
Y para ello tenemos que luchar tanto nosotros como vosotros contra un enemigo que tenemos, que es la escasez de tiempo que disponemos pacientes y médicos para hablar. Y sobre el equipo médico, ¿tengo que saber algo más? Pues sabéis que el equipo médico está compuesto por muchos profesionales. Y en el caso de la enfermedad tromboembólica participan enfermeros, participan auxiliares, participan médicos de medicina interna, de neumología, de cardiología, radiología, participa la urgencia, participan los cirujanos. Todo el equipo que necesitemos para poder abordar de la mejor forma la trombosis. En el caso de la enfermería conoce la enfermedad tromboembólica y la enfermera vuestra, la que tenéis vosotros, la de vuestro centro, vuestro enfermero, sabe que es la enfermedad tromboembólica y trabaja en ello. Y por eso cada vez que os vea, aunque parezca pesado, tiene que cumplir unos objetivos y tiene que preguntaros. Tiene que lograr intentar prevenir la enfermedad tromboembólica y va a intentar valorar en cada visita qué factores de riesgo hay, va a deciros que tenéis que moveros y si encuentra algún factor de riesgo va a alertar al médico para poder poner una profilaxis. Además, también va a supervisar el tratamiento, porque el tratamiento anticoagulante hay que supervisarlo. El tratamiento anticoagulante con síndrome, como necesita control, es más frecuente que los pacientes estén pendientes de venir a la consulta, los pacientes se ponen el despertador o la alarma que les suena hasta en la ópera para tomársela, pero muchas veces ahora los pacientes, al tomar otros tratamientos que no necesitan tanto control, han pensado que es que no tienen los mismos riesgos, sí los tienen. Así que hay que controlar cualquier cosa que haga que aumente el riesgo de hemorragia o el riesgo de recurrencia, el que variamos de peso, todo esto, todas estas cosas las tiene que valorar la enfermera. Y también nos puede dar un apoyo de educación, de contarnos lo que tenemos y un plan integral de cuidados. Y el médico, hoy me toca ser a mí, pero mañana será el vuestro, pues el médico conoce la enfermedad tromboembólica, la conoce a fondo. El médico, mi médico, conoce la enfermedad y conoce la enfermedad tromboembólica, mi médico. El médico es el responsable de todo lo que tiene que ver con mi enfermedad, de todo. Y para eso tenemos la obligación, y intentamos cumplirla, de tener un conocimiento completo, de tener un conocimiento profundo de la enfermedad y además de estar constantemente formándonos, actualizándonos. ¿Para qué? Pues para lograr prevenir la enfermedad, para hacer diagnósticos cada vez más precoces y también para mejorar el tratamiento, para buscar tratamientos que sean más eficaces, que sean todavía más seguros y que además sean más cómodos para vosotros. Y también para un capítulo que yo siempre he pensado que tenemos pendiente, que es para el capítulo de ayudar a informar y a formaros, formar al paciente sobre su enfermedad. ¿Qué nos queda entonces por hacer llegado este momento? Pues fijaros, tenemos que seguir trabajando, tenemos que aprender todos, médicos, pacientes, población en general, formándonos y enseñando la enfermedad tromboembólica venosa. En nuestro caso tenemos la responsabilidad de dejarnos de individualismos y trabajar en equipo todos, formando unidades y sabiendo que en el centro de esa unidad está el paciente, porque el paciente es el protagonista de la enfermedad. Pero vosotros tenéis que reivindicar ese paciente, ese papel, sois los protagonistas de la enfermedad. Y vosotros y nosotros tenemos que buscar las estrategias de educación y de comunicación para lograr que podamos compartir información, formarnos y para mucho más. Ya como conclusiones, ¿qué debemos saber entonces? ¿Qué debo saber yo como paciente sobre la enfermedad tromboembólica venosa? Pues acordaros de las 3 cosas importantes. Es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que puede ser grave, pero es una enfermedad que en muchas ocasiones es prevenible. El prevenir la enfermedad y el detectarla precozmente cuando la tenemos son fundamentales para la enfermedad tromboembólica venosa. Yo como paciente tengo que conocer la enfermedad, no puedo cerrar los ojos. Tengo que conocer la enfermedad, tengo que comprender qué me pasa, la importancia de realizar el tratamiento y realizarlo correctamente. Y tengo que saber cuál es el papel del equipo médico y recurrir a él siempre que haga falta. Y por último, tenemos que saber todos y ser conscientes que existen áreas de mejora, muchas, pero una de ellas muy importante en la comunicación entre el paciente, entre los pacientes y el equipo médico. Y si después de todo esto, y a pesar de que llevamos sentados buen rato, quiero saber algo más, ¿qué hago? Pues fijaros, no sé si habéis visto un montón de iconos, de simbolitos en las diapositivas. Detrás de cada icono, detrás de cada logo, de cada símbolo, hay un montón de personas que se han reunido y que están preocupadas por trabajar en la enfermedad tromboembólica venosa. Y si vosotros queréis más, yo os recomiendo que veáis el registro RIETE,
El registro Riete nació hace más de 20 años. Somos un montón de médicos, tenemos más de 100.000 pacientes, recogemos los datos de los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa. Vuestros datos, muchos de los que estáis ahí, de los que he visto esta mañana en la consulta, vuestros datos de forma anónima, pero que nos ayudan a conocer más y a prosperar. Y si tenéis más dudas, si la charla de hoy ha sido un poco confusa, pues tenemos esta página, la página Tromboinfo. Es una página de acceso muy fácil que nos da información, porque ya hay información colgada. Hay preguntas de otros pacientes, pero que también podemos hacer las preguntas que queramos. Y nada más. Muchas gracias. No oigo. Muchas gracias, Carmen. Has sido muy clara en tu exposición y ahora nos quedan 20 minutos para responder a las preguntas que nos han mandado y a las que todavía nos pueden mandar a través del chat. Hemos recibido un montón de preguntas. Una de Sofía Luchena dice: soy fisioterapeuta y veo pacientes con alteraciones de la sensibilidad de la piel y con lesiones tipo eczema en las piernas que aparecen normalmente con el calor. ¿Hay algún riesgo en el tratamiento manual de dicha zona? Bueno, Sofía, vamos a ver, siempre que existen lesiones a nivel de la piel, bien si es un eczema, si son erosiones, si es una urticaria, si es una alergia, la manipulación de esa zona puede ser peligrosa, porque puede hacer que se produzcan heridas, que se produzcan erosiones, incluso podemos provocar una infección. Pero si es con el tema que nos interesa hoy, si lo que sospechamos es que puede haber una trombosis, la manipulación de una trombosis o de una vena que tiene un trombo dentro es peligroso, porque puede favorecer que los trombos se rompan y que migren hasta el pulmón y produzcan un embolismo pulmonar. Entonces, siempre que hay lesiones en la piel, precaución por riesgo de erosiones, infección, pero si además hay sospecha de trombosis venosa, no debemos manipular la pierna. Gracias, Carmen. Una pregunta de Almudena Ruiz. Dice: tengo una trombosis venosa superficial y no me han puesto anticoagulantes, pero a una amiga mía sí. ¿Por qué? ¿Es una equivocación? Bueno, es una pregunta buena. En el cuerpo tenemos un sistema venoso profundo, que es del que hemos hablado, que son las venas que van muy cerca, metidas entre los músculos, muy cerca de los huesos, pero aparte tenemos un sistema venoso superficial, es ese que cuando nos miramos la pierna se transparenta un poquito o que en algunas personas está dilatado. Estos dos sistemas, el sistema venoso profundo y superficial, son independientes, pero están conectados por una especie de puentecitos que llamamos callado. Por ejemplo, en el caso de la pierna hay un puentecito de comunicación entre la vena superficial y la profunda en la rodilla y otro en la ingle. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque los médicos hasta hace poco pensamos que la trombosis superficial no era importante, que era una cosa banal, que no había que hacer nada y a veces dábamos un antiinflamatorio, poníamos la bendita y nada más. Pero nos hemos dado cuenta que hay riesgo de que esa trombosis venosa profunda, superficial, se haga extensa, el coágulo llegue hasta uno de esos puentes y haga una trombosis venosa profunda. Y entonces el riesgo ya es grande. ¿Es una equivocación el no tratarlo? Pues no. ¿Por qué? Porque normalmente y en base a la experiencia clínica se ha visto que en general las superficiales se deberían de tratar con anticoagulación durante un periodo de un mes y medio. Pero cuando hemos descartado con la ecografía que hay trombosis venosa profunda y la trombosis es muy chiquitita, por ejemplo, menos de 5 centímetros, y además está muy lejos de la rodilla y muy lejos de la ingle, eso nos permite no tratarla porque pensamos que no va a progresar. Puede no tratarse, pero vigilarla que no progrese. A lo mejor ese es tu caso y por eso tu médico ha decidido no tratarte. Muy bien, una pregunta de José Morón. Dice: ¿por qué si hay pastillas que no precisan control ni pinchazos en los dedos, no se ponen siempre ese tratamiento, esas pastillas? Esa es la pregunta del millón, iba a decir. Es una pregunta muy importante, es una pregunta muy interesante y yo creo que hay dos motivos fundamentales. Un motivo médico, que es el que más nos interesa a nosotros. El motivo médico es que no todas las personas pueden tener tratamiento con esas pastillas. Por ejemplo, personas o situaciones, no se pueden dar esas pastillas ni ningún tratamiento oral en el caso del embarazo, no se pueden dar esas pastillas que no necesitan control en personas que tienen una insuficiencia renal muy avanzada
o a veces no se puede dar en personas que tienen una obesidad muy extrema, de 110, 120 kilos, por ejemplo. Esa es la causa médica, esa es la causa que nos interesa a nosotros. Y luego hay una causa que no es médica, es una causa económica política, vamos a decirla. Económica, pues porque resulta que el Sintrón en sí, las pastillitas son muy baratas. Una cajita de Sintrón que tiene unos 20 comprimidos no llega a 4 euros, mientras que una caja de un anticoagulante de estos que no precisan control y que llevan, me parece que 28, pues cuesta 90 euros. La diferencia de precio ahí es grande. ¿Y qué ocurre? Que el Sistema Nacional de Salud no subvenciona el tratamiento con anticoagulantes de este tipo para la embolia pulmonar, para la trombosis venosa, excepto en algunas ocasiones en que los inspectores lo autorizan. Creo que este es un motivo para luchar todos juntos. Miguel Ángel Luchena dice: tengo 67 años y padezco insuficiencia venosa en ambas piernas por haber estado trabajando muchas horas de pie. ¿Qué recomendaciones me puede dar para mejorar el color de la piel y dicha insuficiencia? Vale. Bueno, yo creo que por lo que cuenta y porque ha trabajado efectivamente, dice, mucho tiempo de pies, lo que refleja es un síndrome postrombótico que comentábamos antes, un síndrome postrombótico que parece que ya ha evolucionado. Hay una noticia un poco regular, que es que la pigmentación no es reversible. La pigmentación se produce fundamentalmente porque cuando la sangre se estanca en las venas, algunos glóbulos rojos escapan y cuando se deshacen dejan un pigmento, que es lo que forma como ese moteado y luego esa pigmentación de color como un poco cobrizo. Lo que ya está hecho, esa pigmentación, prácticamente nunca regresa. Pero hay una buena noticia: sí podemos evitar que esto vaya a más. Y para evitar que vaya a más son lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas. Tenemos que evitar la obesidad, tenemos que hidratar las piernas, tenemos que hacer tratamiento postural siempre que podamos, cuando vamos a ver la tele, cuando estamos sentados, intentar levantar las piernas, pero sin hacer un ángulo a nivel de la ingle, es decir, que las piernas estén por encima del corazón, y tenemos que caminar, movernos. Y si tenemos que seguir estando de pies por trabajo, tendremos que usar unas medias de compresión. María Josefa Cobo pregunta: hace un año tuve una trombosis grande en la pierna izquierda, y ahora quieren operarme. ¿Cree que debo hacerlo? Esta es también una buena pregunta, porque el tiempo impide que podamos decir cómo se pueden tratar las trombosis venosas en general, y hablamos de lo más frecuente, pero si os recordáis, os he dicho, aparte del tratamiento anticoagulante, a veces hay otros tratamientos. Vale. Por lo que cuenta, la trombosis venosa que tuvo en la pierna fue muy importante. Las trombosis, que son muy importantes, que se producen en la pierna y sobre todo cuando se producen en la zona del muslo y cercana a la ingle, pues a veces los trombos, los coágulos, no se reabsorben del todo, sino que se queda parte del coágulo. Eso hace que la vena se quede más estrechita y que se produzca una dificultad para que vuelva la sangre desde las venas al corazón. Y al final producir lo que hemos dicho, un síndrome trombótico muy importante. Cuando la paciente es joven, que me imagino que debes de serlo, pues a veces lo que queremos es resolverlo de alguna manera, de una forma que no se puede con coagulación. Y lo que se hace es una pequeña operación en la cual se mete una especie de muelle, un stent, como lo que se hace en el corazón, para hacer que esa vena se dilate y que el flujo sea mejor y evitar que tengamos el síndrome postrombótico. Otra pregunta. Dice, Andrés Rodríguez. Dice, tuve un embolismo pulmonar y todo el mundo en la urgencia, durante el ingreso y después en la consulta, hablaban del dímero. ¿Qué es eso? Me río porque hay algún paciente que me lo ha dicho en la consulta y yo le he dicho, es que tenemos dedimeritis, los médicos, tenemos esta enfermedad. Fijaros, el dedímero es una sustancia, vamos a llamarla así, que se produce cuando el coágulo se va deshaciendo, se va disolviendo. ¿Qué ocurre? Que si hemos tenido una trombosis venosa, una trombosis en una vena o en el pulmón, según se va disolviendo, va aumentando ese nivel en la sangre. Entonces, ese nivel que está aumentado a nosotros nos orienta que efectivamente el paciente puede tener una trombosis, pero paradójicamente lo que nos sirve a nosotros es lo contrario. Si yo dudo de si Manuel tiene una trombosis o no en la pierna porque no está muy claro y le hago esa prueba, la del dímero D, y resulta que está completamente normal como el mío, digo, ay, me parece, Manuel, que no tienes una trombosis venosa. Luego a veces también en la consulta lo utilizamos pues para valorar si empieza a subir, pues si hay algún riesgo de recurrencia o si podemos quitar el tratamiento, pero ese es el valor fundamental. Gonzalo Morón pregunta,
Dice, en mi familia hay varios casos de trombosis venosa. ¿Hay que hacer algún estudio? Si en una familia existen varios casos o varios familiares que tienen trombosis venosa, es probable, es muy probable que exista un trastorno genético, algo que condiciona, aparte de otros factores, el que podamos tener trombosis. ¿Es imprescindible hacer el estudio? No. ¿Es recomendable? Bueno, pues seguro que tenemos curiosidad y que nos gusta. Y podemos encontrarnos dos cosas. Si encontramos que es positivo, bueno, pues ya sabemos que tenemos ese factor genético. Pero ¿y si encontramos que es negativo, que no lo tenemos? Pues fijaros, sea positivo o sea negativo, por el hecho de haber tenido una trombosis venosa, un familiar nuestro, dos familiares nuestros, ya tenemos más riesgo que cualquier otra persona de tenerlo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es sobre todo ser cuidadosos con las medidas de prevención. Entonces, sí, ¿es recomendable? No, es imprescindible. Aida Martínez dice, tengo 25 años, hace un año tuve una trombosis en la pierna y estaba tomando anticonceptivos y me han dicho que no puedo volver a tomarlos. ¿Es verdad? ¿Qué puedo hacer? Es una verdad relativa, no es verdad total. Hemos dicho que dentro de los factores que pueden favorecer que se produzcan trombosis están los anticonceptivos, pero no todos los anticonceptivos tienen el mismo riesgo. El riesgo del anticonceptivo va fundamentalmente relacionado con aquellos que llevan una hormona que llamamos estrógenos. Esos son los que más se relacionan con trombosis, pero no los que llevan gestágeno. De tal forma que a lo largo del tiempo, y nos ha costado mucho aprender, nos hemos dado cuenta de que si una paciente tiene una trombosis venosa y después necesita anticonceptivos, podríamos utilizar aquellos que no tienen riesgo o el riesgo es pequeño de que se produzcan, aquellos que llevan gestágeno y que se pueden dar por vía oral o en anillo vaginal. En cualquier caso, consulta a tu ginecólogo, por seguro te va a mandar el más adecuado a tu caso. Alfredo Viñuela pregunta, ¿se puede tomar aspirina en lugar de Sintrom para que no se repita una trombosis en las venas de las piernas? ¿Se puede tomar? Sí, se puede tomar. Vamos a ver, la aspirina es un fármaco que es muy eficaz en la prevención de las trombosis en el territorio arterial, es decir, de las trombosis en corazón, en las arterias periféricas, en el cerebro, es muy eficaz. En el caso de la trombosis venosa es poco eficaz, es decir, previene, pero previene aproximadamente o disminuye el riesgo pues, un 30%, o sea que previene, pero no mucho. Pero es que además tenemos fármacos que previenen hasta el 80% de esas trombosis. Entonces, si tenemos que elegir, tenemos que tomar anticoagulantes. ¿Habría un papel o un momentito, un rincón para la aspirina? Bueno, los pacientes que después de mucho tiempo dicen, pues yo es que no quiero seguir tomando anticoagulantes. Esos pacientes se les podría poner aspirina. Ese sería tal vez el momento. Sonia Espada dice, si se me olvida tomar el anticoagulante, ¿me tomo 2 comprimidos la próxima vez? Mira, se me encienden las luces. No, 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 no. Esto sí que es radical. Tenemos que darnos cuenta que el tratamiento anticoagulante y esa dosis que nos han calculado a nosotros, y que es un comprimido todos los días, sirve para que la sangre se licue, está anticoagulada justo en la medida que necesitamos para nosotros, para que no se nos formen trombos, pero para que no sangremos. Si duplicamos la dosis, tenemos un riesgo muy grande de sangrar. ¿Qué hacemos entonces? Pues si se nos ha olvidado y nos acordamos prontito a lo largo del día, nos la tomamos y al día siguiente seguimos igual. Si no tenemos ni idea de esas veces, yo no sé si me la he tomado o no, mejor no tomarla y al día siguiente seguir la pauta habitual. Emma Rodríguez pregunta, ¿el trombo de las piernas puede llegar al cerebro? Esta es una pregunta que preocupa mucho a la gente. No todo el mundo se la plantea, pero es una pregunta que, vamos, realmente preocupa muchísimo. También por lo que decíamos antes, porque nos asusta más el infarto de miocardio y nos asusta más el infarto cerebral que el infarto de pulmón que ya tenemos. Entonces, fijaros, en el corazón, digamos que la circulación que viene de la pierna, acordaros que iba de la pierna, subía por esa vena grande que teníamos en el abdomen y llega hasta el corazón derecho, la parte derecha del corazón. De ahí sale hasta el pulmón y el pulmón es la última estación. De ahí ya no puede ir a ningún lado. Mientras que para llegar al cerebro hay que estar el trombo en la zona arterial, en el corazón izquierdo. ¿Se podría producir? Pues es muy, muy, muy infrecuente, pero se podría producir si tenemos la mala suerte de tener una trombosis venosa y además una comunicación, un agujerito en el tabique entre el corazón derecho y el izquierdo. Pero realmente no es algo que nos deba de preocupar. Isabel Miranda dice, he oído que hay un filtro
que si te lo ponen en una vena no hace falta tomar anticoagulación. ¿Es verdad? ¿Qué más quisiéramos? Has oído, pero has oído regular, regular. Dentro de esos otros tratamientos que decíamos, efectivamente existe un tratamiento para la trombosis venosa que se llama filtro de vena cava, de esa cava, esa vena grande del abdomen. El filtro es como un aparatito, como una especie de paraguas, un pequeño colador que se mete en esa vena, a través de la ingle se mete en esa vena, y que su función es que si tenemos trombos en las piernas y se suelten, pues el colador los va a parar, va a dejar pasar la sangre líquida, pero no va a dejar que los trombos vayan más allá de donde está colocado el filtro. ¿Cuál es el problema o por qué se hace? Realmente el filtro se utiliza cuando no se puede anticoagular a alguien. Y de hecho, en cuanto que se le puede anticoagular, hay que quitarlo porque es un elemento extraño en el cuerpo y hay que anticoagular al paciente. Entonces existe, pero no sustituye la anticoagulación. Isabel Caramé dice, mi amiga está embarazada, ha tenido una trombosis en la pierna y le están pinchando heparina, porque no le han dado pastillas. Bueno, pues justamente por lo que comentábamos antes, el embarazo es una situación en medicina y una situación para los médicos y una situación para las mujeres pues importantísima, y es una situación en la que no está en juego solamente la vida de la madre, sino que además hay en juego la vida, la seguridad de un feto, de un futuro niño. Entonces resulta que los fármacos orales, tanto el Sintrón, que está probadísimo, atraviesan la barrera placentaria, pueden llegar al feto y en el caso del Sintrón se ha visto que pueden producir malformaciones, luego no se puede hacer. En el caso de los anticonceptivos, de los anticoagulantes modernos, de los que no hay, también se ha visto que atraviesan la placenta y por tanto tampoco se utilizan, no hay ningún estudio con ellos. Sin embargo, la heparina es segura porque la heparina va a ser eficaz en la madre y no atraviesa la placenta. La podemos utilizar en el embarazo, la podemos utilizar también en la lactancia. Angustias Quesada dice, sobre las medias elásticas, que son difíciles de poner y muchas veces incómodas para los pacientes, ¿son imprescindibles u obligatorias? ¿Y durante cuánto tiempo hay que llevarlas? Es verdad que las medias elásticas, las medias de compresión, las medias elásticas están hechas justo con un material que lo que hace es que promueve un masaje justamente en las piernas para favorecer el retorno venoso y que la sangre no se estanque ahí. Pero es cierto que las medias de compresión son muy duras, son muy difíciles de poner, sobre todo para la gente mayor. ¿Es imprescindible? No es imprescindible. ¿Es recomendable? Es recomendable en las personas que han tenido una trombosis en la pierna para evitar que se produzca el síndrome postrombótico. La verdad es que a lo largo del tiempo, el si son o no son y cuánto tiempo lo vamos discutiendo y va cambiando. Antes decíamos, sí, todo el mundo y 2 años. Ahora decimos, bueno, 2 años, vamos a ver. Yo creo que durante los primeros meses, durante el primer año, si se toleran es bueno, y creo que hay que individualizar en cada persona. Si le producen mayor dolor, mayor molestia, pues no hay que ponerlas. Y luego, por supuesto, contraindicadas si existe una úlcera en la piel, si existe una lesión o si no tienes circulación arterial, si tienes un problema arterial. Carmen, quedan 3 minutos. Vamos a intentar, quedan 3 preguntas. Corriendo. Muy rápido. Una, Vale. ¿se puede hacer deporte? Cristina Romero, ¿se puede hacer deporte después de una trombosis venosa? Se puede hacer deporte después de una trombosis venosa. No se puede hacer deporte de manera inmediata, nada más sufrir la trombosis venosa, sino que tenemos que esperar a que pase un tiempo para hacer deporte, que generalmente lo situamos alrededor de los 2-3 meses. Se puede caminar siempre y caminar es el mejor deporte para la trombosis venosa. Y siempre, si estamos anticoagulados, evitar deportes de contacto o deportes de riesgo. Tengo un paciente que me decía, me gusta tirarme en parapente, ¿me puedo tirar? Pues usted se puede tirar, pero luego tiene un riesgo grandísimo. No, Carmen, quedan 2 preguntas. Venga. Leonor Salamanca, si tengo infección por COVID, ¿tengo que ponerme heparina? ¿Sí o no? No siempre. Hay que valorar. La infección por COVID hemos visto que favorece o que puede ser un factor de riesgo, pero depende del paciente y de la gravedad de la infección. Por lo tanto, tu médico valorará si hay que ponerla o no. No a todo el mundo, no en las infecciones leves que hemos visto este verano y que tiene la gente y está en las terrazas. No siempre. Y la última pregunta de Leonor Salamanca. Dice, mi hermano tuvo una trombosis y le dijeron que tenía un factor 5 genético. Nos hicieron estudios a toda la familia y yo también lo tengo. ¿Tengo que ponerme heparina cuando viaje en avión? No.
No, la heparina se debe poner cuando uno tiene un riesgo elevado de trombosis, que no es solo por un factor genético. Cuando tenemos un factor genético y viajamos en avión, lo que tenemos que tener es hacer las medidas generales, evitar estar como un 4 en esos asientos tan pequeños, mover brazos y piernas, levantarnos, hidratación y además ropa holgada que permita la circulación. No hay que ponerse Y heparina. una última, Todavía una de más. Juan. Dice, tuve un TEP hace 4 meses, Sí. pero no me miraron si tenía trombo en la pierna. ¿Es importante mirarlo? ¿Cambia algo? Y con eso Sí. acabamos. Sí, yo creo que es importante, primero, ver el trombo en la pierna nos dice primero si el origen ha sido la pierna, porque a veces las trombosis se producen directamente en el pulmón, y también nos dice la cantidad de carga trombótica. Pero es que además, si has tenido un trombo en la pierna, a la hora de quitar el tratamiento es importante saber si se ha resuelto o no se ha resuelto, para aconsejarte y decirte cuál es el riesgo de recurrencia y decidir la duración del tratamiento. Pues no hay tiempo para más. Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido súper interesante, espero que lo haya sido también para los asistentes, más de 100 asistentes. Vale. Y después de darte las gracias, pues citaros para el próximo encuentro dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. A ti, a los organizadores, a los patrocinadores y a toda la gente que ha querido conectarse. Gracias y acordaros profilaxis. Muchas gracias. Adiós.